esperando que el pastor se conecte. Hola, pastor. Hola, buenas. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, feliz de poder finalmente tenerlo con nosotros para que podamos aclarar muchas dudas con respecto al tema de hoy. Quiero agradecerles Un a placer. todos los que se conectaron. Gracias por estar ahí. Todo el que está es porque obviamente les interesa este tema, pastor, y le agradezco por aceptar la invitación. Le voy a permitir a usted que se presente con todas las personas que están en sintonía en este momento. Bueno, muchas gracias, Karen, por esta oportunidad de poder compartir un poco el mensaje de la palabra de Dios. Gracias por la invitación. Gracias a todos los amigos que se están conectando, que han mostrado interés en este tema tan interesante, tan enigmático como la segunda venida de Cristo, que genera tantas preguntas. Bueno, me pediste que me presentara. Mi nombre es Yeuris Ferreira. Soy de origen dominicano, trabajo en la ciudad de Nueva York ya por los últimos 13 años como pastor y como encargado del Ministerio Hispano de la Conferencia de Nueva York. Estudié mis estudios de licenciatura en la Universidad Adventista Dominicana, en Bonao, República Dominicana, y mis estudios de posgrado, maestría, doctorados en estudios bíblicos, teología sistemática, entonces lo hice aquí en Estados Unidos. Felizmente casado, 2 hijos. Ay, qué chulo, excelente. Una Pues, bendición poder ser parte de la Iglesia de Jesucristo y en este tiempo más llevar esperanza a las personas. excelente, pastor. Le cuento que hay muchas de las personas que se preguntan y dicen, ¿de dónde le surgen estos temas a Karen? Bueno, pues siempre tenemos amigos, allegados, vecinos, gente muy cercana que de alguna forma te predica y te lleva el mensaje de Dios. Es por esto que en algún momento he escuchado muchos cristianos decirme, cuando me están dando el mensaje, presentarme una segunda venida de Cristo, pero también un rapto de los cristianos. Entonces, para que el público que esté en sintonía con nosotros sepa de qué vamos a hablar esta noche, es de la segunda venida de Cristo y del rapto, entre comillas, de los cristianos. Muchos sabemos, pastor, que el llamado rapto ha tenido un calificativo en muchas novelas, libros, películas, que de hecho han tenido éxito, pero la Biblia respalda este término de rapto de los cristianos. Entonces, esto para que la gente sepa de qué vamos a hablar esta noche, y es importantísimo que tengan con ustedes su Biblia a mano, pastor. Oh, gracias. Ya la gente, excelente, excelente. A la gente le ha quedado muy claro que siempre que me surge una de estas ideas con estos temas, me asesoro de la mejor forma posible para poder presentarles a una persona, en este caso como el pastor que está con nosotros hoy, como el pastor que estuvo anteriormente con nosotros, capacitados en estos temas, para que no hablen con fundamentos y para que podamos disipar todas nuestras dudas de manera muy clara. Entonces, pastor, me gustaría que usted tenga la oración inicial para darle inicio a este tema de hoy. Bueno, permítame orar entonces. Muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque en este tiempo de cuarentena nos permites abrir tu palabra para aprender más de ti. Te pido que bendigas los amigos que están entrando en la línea, que están entrando en el Instagram, en esta transmisión especial. Bendice a Karen, bendice a su familia, bendice su matrimonio, su esposo, su hijo. A nosotros también bendícenos y que tu palabra hoy sea expuesta con poder y este tema podamos explicarlo para gloria tuya y beneficio de las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recibí un sinnúmero de preguntas de todos mis seguidores vía bien y me encantaría que iniciáramos con una de esas, pastor. ¿Está bien? Perfecto. Tengo una pregunta por aquí. Todos hemos escuchado, pastor, alguna vez que Jesús volverá a la tierra. Así es. Pero, ¿qué razones bíblicas o no bíblicas tenemos para creer que esto va a ser así? Bueno, Karen, esa es una pregunta sumamente importante. Tal vez la pregunta más importante que se haga esta noche sea esta pregunta. ¿Por qué creemos que Jesús viene por segunda vez? Quiero decirte que yo crecí como agnóstico por un tiempo, no creía absolutamente nada de esto que la Biblia presentaba.
hasta que después de un tiempo recibí al Señor en mi corazón y comencé a estudiar profundamente esos temas proféticos e históricos. Me he dado cuenta de que existen razones lógicas para creer que el Señor Jesús viene por segunda vez. La primera es muy simple, Karen. La primera es que la Biblia es un libro de profecías. Y usted dirá, bueno, todos los cristianos dicen eso. Eso no es tanto así. Por ejemplo, cada religión, cada gran religión en el mundo tiene sus libros sagrados. El Islam tiene el Corán, el budismo tiene el Tripitaka, el hinduismo, los Vedas, el confucianismo, los 5 clásicos, y nosotros tenemos la Biblia como nuestro libro sagrado. Ahora, ¿qué diferencia existe entre esos libros y la Biblia? Muy marcada. Ahora sí. Sí, ahora sí. Esto es técnico, amigos, así que no hay ningún problema. Estamos en vivo. Le decía, Karen, que la diferencia entre la Biblia y estos libros, ¿cuál es? Simple y sencilla. La Biblia contiene profecías, estos libros no contienen profecía. ¿Y qué es una profecía? Una profecía es nada más y nada menos que la predicción de un evento futuro o hablar de parte de Dios. La Biblia dice que Dios no hará nada sin que lo revele a sus siervos, los profetas. La Biblia tiene 35% de la Biblia es profecía. Y la palabra profecía viene de un término griego que se divide en 2 partes. Profemi, pro es hablar antes, femi, hablar, o hablar de antemano. Es la expresión, hablar de antemano. Entonces, te decía que la Biblia tiene 30% de la Biblia es profecía. Lo interesante es que las profecías de la Biblia se han cumplido todas se han cumplido. Más de 2000 profecías del Antiguo Testamento, nosotros encontramos cumplimiento de ella en la historia. Y esto es muy importante, Karen, porque no es adivinación, no es ambigüedad. Hoy en día se habla mucho de, por ejemplo, profetas como Nostradamus, que en el año 1755 escribió un libro llamado Profecías, pero Nostradamus lo que dio fue ambigüedades, no profecías. Él era astrólogo y decía algo, escribía algo, y la gente, después que el evento pasa, viene y busca y lo compara y dice, esto se parece a esto se parece a aquello, por lo tanto lo que Nostradamus dijo se cumplió. Eso no es así, eso no es profecía. La Biblia, cuando habla de profecías, Karen, presenta nombres, lugares, fechas, circunstancias que se cumplen de forma exacta. Por ejemplo, te puedo mencionar algunas profecías de la Biblia que se han cumplido de forma exacta. Ezequiel capítulo número 26 presenta la profecía de la caída del reino de Tiro, en el versículo 12 al 14. Se cumplió, lo podemos ver en la historia. Isaías capítulo 44, capítulo 45, presenta la caída del reino de Babilonia por mano de un hombre llamado Ciro. Y esta profecía se dio en el 740 y la caída de Babilonia fue en el 539, un 13 del mes de octubre, 200 años antes. Y 200 años se dio el nombre del general que iba a conquistar la ciudad y cómo la iba a conquistar, 200 años antes. Número 3, puedo presentar la profecía Daniel capítulo 2, el levantamiento y la caída de los grandes imperios, 4 monarquías y el surgimiento de las naciones europeas. Fueron predichas en Daniel capítulo 2 y todo se ha cumplido tal cual la Biblia lo presenta. Otra profecía, Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, nos presenta la profecía 500 años antes del Mesías venir. Se había profetizado su llegada y se cumplió justamente como Daniel lo predijo en Daniel capítulo 9, versículo número 24 al 27. Otra profecía, Génesis capítulo número 15, habla acerca del tiempo que la nación judía iba a estar en Egipto esclavizada. Llegado el tiempo, se cumplió la profecía tal cual la Biblia presenta. O sea, si tú me preguntas, ¿por qué yo creo que Cristo viene por segunda vez? Lo creo porque la profecía más importante de la Biblia es la segunda venida del Señor Jesucristo. Y si todas las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se han cumplido al pie de la letra, eso me da garantía de que la profecía de la segunda venida, lógico, también se cumplirá. Si yo he encontrado, Karen, cumplimiento exacto de todas las profecías de la Biblia, más de 2000 profecías, no tenemos el tiempo esta noche para hablar de todas ellas, pero más de 2000 profecías que se han cumplido.
Y no son ambigüedades como lo que pasa con los Simpsons, ¿no? Yo no sé si tú has visto que la gente dice, oh, que los Simpsons predicen tal cosa. Ambigüedades. No, la Biblia no es ambigüedad, es hecho real, fecha, nombre, circunstancias, lugares que podemos corroborarlo en la historia. Entonces, en primer lugar, yo creo que Cristo viene porque este libro me muestra un Dios que predice el futuro, según Isaías capítulo número 42, versículo 9, e Isaías capítulo 44, versículo 7. Dios es el único que conoce el futuro y Él lo da a revelar. Esa es la primera razón. La segunda razón, Karen, por la cual yo creo que Cristo viene por segunda vez, es que Cristo vino una primera vez. Así es. Mira, Karen, no importa si tú eres agnóstico, si eres ateo, si eres cristiano, si eres creyente, has comenzado tu vida cristiana o eres un buscador. Cada persona que vive en la tierra es consciente de que en esta tierra, en la historia, vivió un hombre llamado Jesucristo, que murió en la cruz, que resucitó y que formó un movimiento. Y eso no lo creemos solo porque la Biblia lo dice, Karen. Mira, historiadores antiguos, romanos, que eran enemigos del cristianismo, y judíos, testificaron de la existencia de un hombre llamado Jesucristo, que murió en la cruz en el año 31 y que formó un movimiento llamado la Iglesia Cristiana. Dígase historiadores como Cornelio Tácito, como Suetonio, como Talos, como Josefo, como Plinio el Joven. Todos estos historiadores de la antigüedad escribieron y dejaron testimonio de la existencia de un hombre llamado Jesús. Ahora, mira que esto es interesante, Karen. Las dos fiestas más importantes que se celebran en la humanidad, Semana Santa y la Navidad, una conmemora la muerte de Cristo y otra el nacimiento de Cristo. Es cierto. La historia está dividida en dos partes, un antes y un después de Cristo. O sea, no importa si tú eres ateo, agnóstico, cristiano, tú tienes que entender que en esta tierra vivió un hombre llamado Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿quién era ese hombre? ¿Quién era ese hombre? Mira, Karen, la Biblia dice que Jesús cumplió en su vida más de 300 profecías en su vida. Por ejemplo, Karen, mira, se profetizó la forma de su nacimiento en Isaías capítulo 7, versículo 14. Se profetizó el lugar de su nacimiento en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Se profetizó el astro que iba a anunciar, o la estrella que anunciaría su nacimiento, en Números capítulo 24, versículo 17. Se profetizó la forma, cómo iba a morir y cómo iba a ser enterrado. Más de 300 profecías. ¿Qué significa esto, Karen? Escúchame bien qué significa. Un estudioso de Harvard hizo un estudio sobre probabilidades. ¿Qué porcentaje puede haber de que alguien cumpla en su vida 8 predicciones? O sea, que se hagan 8 predicciones sobre Karen y que se cumplan. ¿Sabes tú cuál es la probabilidad? Escúchame bien cuál es la probabilidad. La probabilidad es que llene el estado de Texas o República Dominicana de monedas de 25 centavos a 1 metro de altura, señalicen una de esas monedas, la tiren en algún lugar, manden un ciego a buscarla y que desde el primer instante él la levanta. Esas son las probabilidades de que alguien cumpla 8 predicciones. Karen, Jesús no cumplió 8, 5, 6, más de 300 predicciones cumplió Jesús. Entonces, Karen, si las profecías que hablaron de que Cristo vendría por primera vez se cumplieron todas, eso me da garantía a mí, Karen, de que las profecías que hablan de que vendrá por segunda vez también se cumplirán. Si él vino la primera vez y hay evidencias históricas, no solamente en este libro, porque la gente puede pensar, la gente piensa, los cristianos solamente se guían y es verdad, nos guiamos por la Biblia, pero nuestra fe es racional, es lógica. No es solamente creemos porque la Biblia lo dice, pero también hay evidencias históricas que confirman que la creencia que tenemos no surgieron de la nada, sino que surgieron de una forma por revelación, pero también son lógicas, son razonables. Entonces, en resumen, Carlos, ¿por qué yo creo que Cristo viene por segunda vez? Número 1, lo creo porque las profecías se han cumplido, todas las de la Biblia, indicando que esta es la segura palabra profética. Número 2, porque Cristo vino una primera vez. Y si vino una primera vez y hay datos históricos que confirman su vida, su muerte, su resurrección, el movimiento que formó,
Esto me indica a mí que vendrá por segunda vez, porque si viene una primera vez, se va a cumplir que venga por segunda vez. Ahora, Karen, hay algo que va más allá de la razón. Hay algo que va más allá de la lógica, Karen, es la fe. O sea, yo creo que Jesús viene por segunda vez por fe. ¿Y por qué lo creo por fe? Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice el versículo 6, sin fe es imposible que agrademos a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39, 37 y 38 dice, un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, y el justo por la fe vivirá. Imagínate, Karen, que no existiesen argumentos lógicos como lo que he presentado, que no existiesen el cumplimiento de las profecías. ¿Sabe por qué lo creo? Porque en San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, Jesús dijo estas palabras, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. O sea, Jesús prometió volver O sea, que otra es vez. una promesa, encima de todo, es una promesa. Es una promesa, Karen. Y más, Terrible. escúchame bien, Karen, dos cosas interesantes. Mientras estaba leyendo los comentarios que te colocaron en tu chat, alguien dijo, este tema da miedo, lleven algo de esperanza. Mira, dos cosas interesantes. La Biblia presenta, Karen, más de 7,000 promesas de parte de Dios. Para ti y para mí. Más Qué de buenas 7,000. son. Y la promesa más grande de las Escrituras es que Cristo viene por segunda vez. Y las promesas de Dios se han cumplido y esta se va a cumplir. Ahora, escúchame bien esto, qué interesante. Cristo comenzó diciendo, no tengan miedo, no tengan miedo. O sea, el hecho de esta creencia, la segunda venida, no me debe dar temor, no me debe dar miedo. Y la palabra no temas en la Biblia, Karen, se menciona 365 veces. Y esto no es por casualidad. 365 días tiene el año. Para este tiempo, Dios me ¡Wow! dice, no tengas miedo. Para cada día de mi vida, Dios me dice, no tengas miedo. ¿Pero por qué? Porque me ha dado una promesa. Me ha dado una promesa especial. Vendré otra vez. Mira, Karen, yo estoy aquí en Nueva York, en el centro de la pandemia, en el epicentro mismo de todo este problema. Cada día me llaman hermanos de la iglesia que han perdido seres queridos. Y yo quiero decirte la forma como ellos me llaman. Con tristeza, pero me dicen, ¿sabes qué, pastor? Yo tengo esperanza. Tengo la esperanza de que Cristo viene por segunda vez. Uno de los libros que yo he leído más especiales después de la Biblia se llama El hombre en busca de sentido y lo escribió Víctor Frank. Víctor Frank presenta una cita en este libro que dice así, todo aquel que tiene un porqué para vivir puede resistir cualquier cómo. O sea, cuando tú tienes una esperanza, una razón en la vida, Karen, tú puedes resistir cualquier cómo. Los cristianos en esta situación vivimos en fe porque tenemos la promesa segura de que Cristo viene por segunda vez. Entonces, para no cansarte la respuesta, Karen, porque la he hecho un poquito larga. En resumen, ¿por qué creo que Cristo viene por segunda vez? Número uno, porque la palabra profética de la Biblia se ha cumplido y puedo mirarlo en la historia. Número dos, porque Cristo vino la primera vez y esto es una garantía de que vendrá por segunda vez. Y número tres, lo creo por fe, porque es mi esperanza. Y en los momentos difíciles de mi vida y de aquellos que nos están escuchando, cuando pareciera que todo se acaba y parece que no hay a dónde ir, qué bueno es mirar al cielo y decir como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. En medio de la situación, el Señor vive. Por eso yo creo, Karen, que Cristo viene por segunda vez. Amén, nos ha quedado bastante claro y yo sé que todo el que está viendo esta hermosa prédica acerca de la segunda venida de Cristo, pues sé que está tomando nota de los versículos para que más adelante puedan verificar por ellos mismos que todo lo que hemos escuchado aquí pues es verdad y es respaldado por la palabra de Dios. Vamos a entrar en tema inmediatamente porque nos quedó bastante clarísimo que la segunda venida de Cristo por fe, por convicción, por lógica, ha de suceder. Ahora bien, pastor, muchos amigos, personas allegadas, como le dije al principio, me hablan de la segunda venida de Cristo, pero también me han mencionado el rapto secreto. ¿Qué es el rapto?
Bueno, Karen, esa pregunta es profunda y quiero comenzar diciendo lo siguiente. Mira, Karen, me gustaría dejar dos cosas claras y con tu permiso, y te agradezco esta oportunidad que me has dado. Primero, no quisiera que cuando termine este live la gente diga el pastor Yeuri dijo. No, no, porque no es el objetivo. En realidad, yo quiero que usted entienda que la Biblia dice. Aquí no estoy, yo estoy siendo el medio por el cual la Biblia está hablando así. En segundo lugar, Karen, puede ser que como cristianos uno tenga ciertas diferencias doctrinales. A mí no me hace eso más cristiano que otra persona. Ni el objetivo aquí es yo levantarme y apalear a una persona con las escrituras. El objetivo de mi vida, y es lo que le pido a Dios, yo no sé si tú viste la película de Denzel Washington llamada El Book of Eli, donde él dice, defendiendo la Biblia, él dice, pasé tanto tiempo defendiendo la verdad que me olvidé de lo más importante, que era vivir como el libro me enseñaba. Y esto es lo que yo quiero en mi vida, vivir como el libro me enseña. Pero hay verdades que deben ser presentadas a la luz de las escrituras. Y esta es una que la voy a presentar con todo amor y con todo respeto. Vamos a comenzar por lo más básico, Karen, por lo básico. El rapto. ¿Qué es el rapto? Todos los cristianos estamos de acuerdo que Cristo viene por segunda vez. Si eres católico, si eres protestante, si eres bautista, si eres metodista, si eres adventista, todos aquellos que creemos en Cristo, nosotros tenemos la convicción de que Cristo viene por segunda vez. Esto es natural en todas las iglesias. El credo católico lo dice y la declaración de fe más popular en la iglesia protestante, la declaración de Westminster, también lo dice. Ahora, ¿dónde está la diferencia? No es en la creencia de que viene, sino cómo viene. ¿Cómo viene? ¿Cómo es la forma que Cristo viene? Entonces, hay dos posiciones. Una es que Cristo viene de forma literal y la otra es que viene de forma secreta o en un rapto. La creencia del rapto, Karen, es ese postulado, esa enseñanza que dice que la segunda venida de Cristo está dividida en dos fases. La primera fase, Él arrebata a la iglesia de forma secreta. Después pasan 7 años donde los que no sean salvos quedarán en la tierra para recibir una segunda oportunidad de salvación. Después de 7 años, donde esté gobernando, según esta doctrina o esta teoría, esté gobernando el anticristo, después de 7 años de tribulación, Cristo volverá a la tierra de forma visible con su pueblo para iniciar el milenio. En resumen, el rapto es la creencia que dice que la venida de Cristo se separa en dos fases. Una primera fase de arrebatamiento de la iglesia de forma secreta. 7 años pasan, Cristo viene entonces en una tercera venida sería, y después el milenio. Ahí está más o menos resumida de forma fácil la doctrina o la creencia del rapto. Ahora bien, si a mí me dijesen, presente en puntos lo que los defensores del rapto creen, para aquellos que llevan nota, lo presentaría de esta forma. Número 1, la creencia de que la iglesia será arrebatada de forma secreta. Número 2, la creencia de que la iglesia no va a pasar por un tiempo de tribulación. Número 3, la creencia de que el anticristo se levanta después del arrebatamiento de la iglesia o del rapto y que pasan 7 años él gobernando. Número 4, la creencia de que Cristo vendría entonces a darle o viene para dar una segunda oportunidad de salvación. Esto es, en resumen, lo que los exponentes del rapto presentan. La venida de Cristo en dos fases, una fase secreta, otra fase entonces pública. Paréntesis, antes de que usted continúe, o sea que de esas personas que he escuchado hablar que sí creen en un rapto secreto, he visto vehículos o he escuchado de vehículos que llevan placa a decir, si ves este carro solo es porque ya puede pertenecer a ti, o son de los que dicen que pueden estar un día lavando afuera y puede venir Cristo y llevárselo a escondida a su pueblo. Literal, esto es lo que cree la gente que cree en el rapto. Estas son más o menos la fusión. Bueno, interesante, Karen, porque mira, la doctrina o la creencia del rapto no es tan vieja, Karen. En realidad, para el año 1850 fue popularizada por un predicador llamado John Darby. Y John Darby popularizó en Inglaterra y en Estados Unidos esta teoría. Un discípulo de él llamado Cyril Scofield
fue tan impactado por esta creencia que él decidió decidió en su Biblia colocar notas, y en el año 1909 se publicó una Biblia que los amigos pueden corroborar en Google, llamada la Biblia de Scofield. Y desde allí entonces, 1909, se ha venido presentando esta creencia o este postulado sobre el rapto secreto. Ahora mira, Karen, durante todo el tiempo atrás, estoy hablando de los apóstoles, los padres de la iglesia, que fueron los sucesores de los apóstoles, y la reforma, no se enseñó la creencia de que Cristo vendría a arrebatar la iglesia de forma secreta, ni que su venida estaba dividida en dos facetas. ¿Cuándo esta creencia tomó esa fuerza? ¿Cuándo tomó esa fuerza? En el año 1997, dos pastores norteamericanos, llamados Phil LaCaille y Jerry Hemken, ellos escribieron una serie de novelas que los amigos pueden corroborar esto, se llaman Dejado Atrás o Left Behind en inglés. Esta serie de novelas es una ficción acerca de la segunda venida de Cristo. Y ellos presentaron en esta serie de novelas, que son 16, la creencia, esa forma de que un avión estaría en pleno vuelo y, bueno, el libro comienza de esta manera, el primer libro, el avión está en vuelo y la azafata mira y ve muchos asientos que están vacíos y ve las ropas ahí. Imagínate tú. Y esto se popularizó con una película que también se hizo basada en los libros. Lo interesante, Karen, es lo siguiente. Mira esto. Y los amigos que me están escuchando, me están viendo en este momento. Mira esto, Karen. El 61% de los cristianos cree en el postulado del rapto secreto. Aproximadamente el 61%. O sea, la mayoría de los cristianos que viven hoy aceptan este postulado como la real interpretación de la segunda venida de Cristo. Ahora bien, Karen, yo quiero ser lo más sincero posible y quiero ser lo más respetuoso posible. El hecho de que la mayoría crea una cosa no hace a una verdad más verdad. O sea, la verdad, para ser verdad, necesita el voto de la mayoría. La verdad es verdad porque es verdad. Eso es antológico. Entonces, el hecho de que la mayoría crea una cosa no la hace. No la hace, ¿verdad? No la hace verdad. Entonces, el rapto secreto tiene algo que es de ficción, porque se basa, mucha de sus creencias, o se ha popularizado a través de ese tipo de argumentos donde un carro estará en plena vía y si el conductor es cristiano, él sale de forma inesperada, el carro seguiría y los que estén ahí, bueno, se estrellaría. O sea, es este postulado más ficticio que real. Esto es en grosso modo lo que ellos proponen. La pregunta es, ¿tiene base bíblica esto? ¿Tiene base bíblica? Pregunta, profesor. Levanto la mano para que siga en esa misma línea. ¿Por qué Mateo 24:30 dice lo siguiente, pastor? Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. ¿Cuál es la correcta interpretación de este texto? Muy bien, Karen. Mira, para darte la interpretación de ese versículo, me gustaría solamente, de forma rápida, por amor a todos los que nos están mirando acá, es lo siguiente. La palabra rapto no aparece en la Biblia. ¿No aparece en la Biblia? No aparece en la Biblia, no aparece en la Biblia. Los proponentes del rapto usan la palabra rapto como sinónimo de una palabra que sí aparece en la Biblia, que es la palabra arrebatamiento. Arrebatamiento. Aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Y esta palabra arrebatamiento, ellos la usan, entonces la usan como sinónimo de la palabra rapto, pero la palabra rapto no aparece en la Biblia. Okay, los que creen en el rapto usan a lo menos 3 versículos para hablar de este postulado, de esta creencia. El primero es el que te mencioné, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Y lo voy solamente a leer por amor a las personas que nos están mirando, porque allí dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Cuando tú lees este versículo, Karen, inmediatamente la gente dice: oh, allí está, seremos arrebatados. Mira, Karen, somos testigos todos de algo. Una conversación editada no tiene ningún valor jurídico.
sea, ahora mismo pueden tomar esta conversación, cortar en pedazos, pegar pedazos de aquí y de allá y hacer y colocarnos o ponernos a decir cosas que nunca dijimos. Efectivamente. Tú puedes estudiar la Biblia como lo hacía Thomas Jefferson, que tomó una tijera y cortó los textos que a él le gustaban y hizo lo que se conoció como la Biblia de Jefferson. Una Biblia de él, donde él tomó textos que a él le gustaban. Dios mío. Bueno, mira, Karen, cuando usted estudia la Biblia, cuando tú estudias la Biblia, tú que eres una buscadora y estás buscando la verdad de la Biblia, debes entender que la Biblia tiene un método de interpretación y es que la Biblia hay que leerla en su contexto. Los predicadores, estudiosos de la Biblia, tienen un dicho que dice, un texto fuera de su contexto es un pretexto. ¿Qué es un contexto en la Biblia? Un contexto es lo que está antes y lo que está después del texto que tú estás leyendo. Todo texto que tú lees, para tú darle una interpretación, Karen, una interpretación sana, correcta, teológicamente y bíblicamente, tú debes leerlo en su contexto. Ahora bien, nota esto. La palabra arrebatamiento que se usa aquí, esa misma palabra se usa en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Y habla de que Jesús, el Hijo, fue arrebatado para Dios y su Padre. Fue arrebatado. En otras palabras, escucha, Karen, lo mismo que pasó con la iglesia o que pasó con Cristo va a pasar con la iglesia. Ahora bien, cuando Cristo fue arrebatado, en Hechos capítulo número 1, versículo 11, dice que los apóstoles se quedaron mirando al cielo mientras dos ángeles descendieron y le dijeron estas palabras: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto irse al cielo. Cuando él fue arrebatado, según la Biblia, igual como será la iglesia, los apóstoles le vieron ir. O sea, no fue arrebatado en secreto. No, no fue en secreto. No fue en secreto. Ya tenemos eso primero. Ahora, cuando tú lees este texto del arrebatamiento aquí en 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 17, si tú lees el texto que está antes, vas a encontrar algo interesante, porque dice el texto anterior, dice así: porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Karen, de forma sencilla, yo no veo aquí nada secreto, porque me dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, no tiene nada de secreto, ¿eh? No veo un arrebatamiento secreto. Aquí yo veo algo completamente público. Interesante, Karen, interesante. La Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento en hebreo y arameo. Las tres palabras que se usan en el Nuevo Testamento para hablar de la segunda venida de Cristo son tres palabras interesantes: epifanía, parusía y apocalipsis. Estas tres palabras presentan un evento público, no un evento secreto. Ahora, dada esa explicación, porque ellos usan ese texto, los defensores del rapto, para hablar de ello, vamos al texto que tú me mencionaste, que es Mateo capítulo 24. Exacto, es Mateo 24:30. Mateo 24:30. Mateo, en realidad, el texto aparece dos veces. Aparece en Mateo y en Lucas. Parece que hubo una pequeña confusión con la pregunta allí, porque donde aparecen en la parte 30 es en Lucas capítulo 17. En Mateo aparece en el versículo número 40. Entonces dice así. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán, dice, moliendo en el molino. La una será tomada y la otra será dejada. Bueno, cuando la gente lee esto, dice Pastor Ferreira, no hay forma que usted me pruebe a mí de que la gente no será raptada de forma secreta. Pastor, no hay forma. Es más, en Lucas capítulo 17, versículo 32 en adelante, agrega algo más. Dice, dos estarán en una cama. Uno será tomado y otro será dejado. Karen, si tomamos ese texto así, si lo tomamos así, decimos sí, es secreto. Pero tú recuerdas lo que te dije, cómo se lee la Biblia. Se lee en su contexto. En su contexto. Lo que está antes y después. Lo que está después. La pregunta que yo hago, ¿de qué está hablando Jesús aquí? Anteriormente, ¿de qué Jesús estaba hablando?
Si leemos solamente unos versículos antes, vamos a encontrar, Karen, la explicación correcta de este texto. Porque unos versículos antes, en el versículo 37, dice de esta manera. Escúchame bien qué dice. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pregunto, ¿con qué está comparando, Karen, la segunda venida? Con los días de Noé. Con los días de Noé. ¿Qué aconteció en los días de Noé? Nota lo que aconteció. Dice así. Porque como en los días antes del diluvio estaban la gente comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Nota lo que está diciendo la Biblia, Karen. Jesús está diciendo aquí que su venida sería igual que los días de Noé. Comer, beber, casarse, eso no tiene nada de malo, eso es normal que se haga. O sea, la gente en el tiempo de Noé estaba viviendo su vida normal, su normalidad diaria. Ahora, dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, nota lo que Jesús está diciendo, Karen, acá. Jesús está diciendo que para el tiempo de Noé, Noé predicó, construyó el arca que Dios le mandó, él y su familia entraron, hizo la invitación, la gente estaba bebiendo, comiendo, casándose, dándose en casamiento, vino el diluvio y todos los que no respondieron al llamamiento, dice que el diluvio vino y se los llevó a todos. Ese es el contexto. Ahora Jesús dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Explicamos. Lo que Jesús está diciendo aquí es que lo mismo que pasó para el tiempo de Noé, que existieron dos grupos, los salvos y los perdidos, eso mismo va a acontecer para su segundo advenimiento. En Estados Unidos hay tres partidos, demócrata, republicano y independiente. Si tú no eres ninguno de los dos, tú marca independiente. En la vida espiritual no existe esto, Karen. O tú eres del grupo de los salvados o tú eres del grupo de los perdidos. Interesante, Karen. Porque proponen el rapto, dicen que los que sean dejados tendrán la oportunidad para salvarse durante 7 años. Yo pregunto, ¿qué pasó con aquellos que no entraron al arca en el tiempo de Noé? ¿Siguieron viviendo su vida normal? No. Fueron talados. Dice la Biblia que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea, no continuaron una vida normal. No. Cuando Cristo venga, lo que este texto está diciendo aquí es lo siguiente. Este texto está diciendo que la humanidad, Karen, la humanidad estará dividida en dos grupos. En dos grupos. Y puede ser que hasta en una misma casa, donde dos personas estén durmiendo juntos, una pareja de esposo, uno sea salvo y otro no. Indicándome que la salvación no tiene nada que ver con afiliación religiosa o familiar, sino con la decisión que tomamos de seguir al Señor. Esta es la interpretación en el contexto de este texto. No que alguien será raptado y llevado de forma secreta. No es lo que la Biblia está diciendo, bajo ninguna circunstancia. Hay un texto bíblico, no recuerdo dónde es, pero usted me ayudará a aclararlo, que menciona y dice que cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Oh, claro que sí. Pues claro si que sí. todo ojo le verá, entonces eso contradice un poco lo del arrebatamiento para algunos solamente. Mira, Karen, ese texto es muy clásico para hablar de la segunda venida de Cristo. Estamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice el texto, lo voy a leer de forma literal. ¿Qué dice el versículo? Apocalipsis 1, 7. Noten que tengo mi Biblia aquí conmigo. Dice así, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Nos dice aquí, todo ojo le verá. O sea, vuelvo al punto. ¿Es secreto esto? No es secreto. Karen, cuando yo estudio las escrituras, cuando leo la Biblia, me doy cuenta
de características que la Biblia da sobre la segunda venida de Cristo que me imposibilitan creer que viene de forma secreta a raptar la iglesia. Por ejemplo, está ese texto. Dice que será visible. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, dice que será audible. Vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Más que esto, Mateo capítulo 24, versículo 32, Karen, dice que vendrá con poder y grande gloria, con sus ángeles. O sea, la Biblia me está mostrando un cuadro, no me está mostrando un cuadro secreto, no me está mostrando un arrebatamiento secreto, me está mostrando una venida, un evento donde todos lo van a ver, todos lo van a escuchar, será con poder, será con gloria y lo más interesante, Karen, no será espiritual como los proponentes del rapto secreto lo presentan, porque Hechos capítulo 1, versículo 11 dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras, Jesús vendrá como Él ascendió. Y Él no ascendió de forma espiritual y secreta. Él ascendió de forma literal y lo vieron. O sea, si tú unes todas las evidencias que te estamos dando en esta oportunidad, llegamos a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La venida de Jesucristo será literal. Literal. Yo quiero decirte algo, Karen, si me lo permite, porque en este conversatorio a veces uno se lo escuchamos. Cosas que son tan interesantes. Lo escuchamos. Algo. Mira qué pasa, Karen. ¿Cuál es el problema de este estipulado? Hay dos problemas que yo veo acá. Y uno de ellos es, mira, y me da mucha pena decir esto. Tal vez en su buena intención, las personas que creen esto no se están dando cuenta de algo. Cuando tú dices que aquellos que se queden cuando la iglesia sea arrebatada tendrán una segunda oportunidad, tú estás dando una licencia a las personas de no aceptar la verdad, tal como la Biblia dice, en el ahora, en el momento. Incluso te va más allá. La Biblia dice que, y debemos tratar eso más adelante, la Biblia dice que nadie conoce el día y la hora. Y si la iglesia será arrebatada y van a pasar 7 años y Cristo vendrá literal, entonces ya ese texto no tendría razón de ser que esté en las Escrituras. O sea, ¿qué te digo? Hay que tener cuidado, porque en la sinceridad de uno, hablar de cosas y tal vez de uno escuchar y decir, wow, qué bien predica el pastor, qué bien habla el pastor, mira, lo que habla me convence. No es tanto lo que el pastor dice, no es tanto lo que yo estoy diciendo. Mira, yo quisiera, y es mi deseo, es mi oración que esta noche, tú anotes todos los textos que te he dado y vayas a tu Biblia. Y con tu Biblia en mano, corroborar lo que estamos enseñando, lo que te estamos diciendo y ver que no es el pastor Ferreira, es la Biblia. Y puedes dejar la pregunta, dársela a Karen, enviármela a mí a través de cualquier red social. ¿Por qué? Porque es la Biblia, no es lo que yo te creo, es la Biblia que te está enseñando. Entonces, hay que tener cuidado, porque una segunda oportunidad después que la iglesia sea arrebatada, yo pienso que no puede existe. ser una falsa esperanza. ¿Por qué? Porque Segunda Tesalonicenses capítulo 1 dice que cuando Cristo venga, aquellos que no lo hayan aceptado serán consumidos con el resplandor de su venida. O sea que no hay segunda oportunidad. No hay una segunda oportunidad, porque la oportunidad es ahora, Karen. Pero es caramba. ahora. Entonces, en ese mismo orden, pastor, ¿habla la Biblia de 7 años de tribulación? Bueno, interesante. Karen, no hay un texto bíblico que te hable de 7 años de tribulación. ¿Cómo que no, pastor? No tiene hay que haber un alguna texto de la Biblia, Karen, que hable de 7 años de tribulación. Y vuelvo a caer en lo mismo. Usted puede decir, oh, qué bien predica el pastor, me convenció. Pero no es tanto lo bien que habla el pastor o lo bien que predica, está basado en la sana palabra, la sana enseñanza de la verdad. Karen, ¿dónde se basan los proponentes de esta creencia de los 7 años de tribulación?
donde la iglesia no va a participar. ¿Dónde se basan? En una profecía de Daniel capítulo 9. Si me puedes acompañar con tu Biblia, te lo voy a agradecer. Claro. Solamente rápido, porque no tenemos todo el tiempo. Y que tengo una preguntita por ahí también. Está bien, Karen. Daniel capítulo 9, versículo número 24 en adelante, habla de la profecía de las 70 semanas. 70 semanas. Y esta profecía, déjame explicarla rápidamente como la explican los proponentes de la tribulación, de los 7 años de tribulación. Esta profecía se divide en varias facetas. En el versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es una profecía que estaba dirigida al pueblo judío. 70 semanas de años, dice una versión llamada la versión Torres Amat. Y no también con qué objetivo. Dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es una profecía mesiánica lo que se está dando aquí. Daniel está prediciendo o profetizando la venida del Mesías y su obra. Entonces, el versículo número 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es la primera parte de la profecía y con esa parte no hay problema. ¿Por qué? Porque todos ellos dicen que estas 69 semanas, 7 semanas, 62 semanas, se cumplen hasta la venida del Mesías, la muerte del Mesías. Ahora, aquí está el punto. Los proponentes del rapto dicen lo siguiente, las 69 semanas, que serían nada más y nada menos que 483 años, van desde un punto hasta la venida de Jesucristo, la muerte de Jesucristo. Ahora, después de la muerte de Jesucristo hay un intervalo de tiempo y para el tiempo del fin se cuenta la otra semana, que son los 7 años que ellos hablan de tribulación. Es un poco contradictorio esto, porque la profecía es de 70 semanas juntas, no divididas. No está cortando una para que se cumpla acá y después la voy a ver la otra cumplida 2000 años después. Para nada, para nada. Entonces, ellos interpretan esta profecía de forma equivocada, diciendo, las primeras 69 semanas se cumplen hasta la venida del Mesías. Después viene la historia de la iglesia y después se cumplirá la semana restante donde la iglesia será tribulada y el anticristo va a aparecer. Bueno, mira, cuando estudio la Biblia me doy cuenta de algo. Me doy cuenta que en Daniel capítulo 9, versículo 25, me da el inicio de esta profecía. Dice, desde la salida para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 483 años. La orden para restaurar a Jerusalén la dio Artajerjes en el año 457. Si contamos desde el año 457 y contamos 483 años, llegamos justamente al año 27. ¿Qué pasó en el año 27? Dice que el Mesías iba a aparecer. La palabra Mesías significa ungido. Y Jesús fue ungido en el río Jordán cuando fue bautizado. Ahora, la otra semana, el texto la divide en 2, si lo leemos más adelante. Dice, a la mitad de la semana se va a quitar la vida al Mesías. Del año 27 hasta el año 31, Cristo muere en el año 31 y tiene un ministerio de 3 años y medio. A la otra mitad, dice el texto, se va a confirmar el pacto a muchos. En el año 34, justamente, año 34, después de Cristo, con el apedreamiento de Esteban, la iglesia se dispersa y comienza a predicar no a los judíos, sino a los gentiles. Y el pacto de salvación se confirma con muchos. O sea, cuando tú cuentas, Karen, desde el año 457 hasta el año 34 después de Cristo, vas a encontrar exactamente 490 años. La profecía de las 70 semanas. No tiene nada que ver con un asunto futuro de 7 años de tribulación. Para nada, Karen, para nada.
Entonces, los 7 años de tribulación es algo del pasado, no nada, y ni siquiera son los 700 años de tribulación, ¿verdad? No, 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 para nada, Karen, porque, o sea, cuando hablamos de una semana de los 7 años, 7 años, perdón, 7 años de tribulación. no se está refiriendo a la tribulación, incluso, mira bien, interesante, porque los que proponen el rapto dicen que es la tribulación, pero no de la iglesia, porque la iglesia raptada nunca pasará por tribulación. Mira, Karen, en la Biblia nunca se ha prometido a la iglesia que no va a pasar por tribulación. Nunca. ¿Por qué razón? Te puedo dar varias razones. Te voy a dar las primeras. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Pablo dijo, todo aquel que quiere vivir piamente en Jesucristo va a padecer persecución. Jesús dijo, llegará la hora cuando todo aquel que os mate pensará que está rindiendo servicio a Dios. En otras palabras, Karen, la iglesia va a pasar por tribulación. Dios nunca ha prometido que sus hijos no van a pasar por tribulación. Lo que Dios ha prometido es estar con ellos en las tribulaciones. En las tribulaciones. Y eso es lo que me llena de gozo, de alegría. Que en las tribulaciones Dios va a estar conmigo. Y lo estuvo en el pasado. Por ejemplo, tú conoces la historia, los 3 jóvenes hebreos que fueron arrojados al horno de fuego. Dios no lo libertó del horno de fuego, pero estuvo con ellos en el horno de fuego. Wow. Daniel fue echado al foso de los leones. Caramba. Dios no impidió que lo echaran al foso de los leones, pero preservó su vida en el foso de los leones. Amén. La iglesia va a pasar por tribulación antes que Cristo venga. Será perseguida. Muchos perderán hasta la vida. Sin embargo, Dios ha prometido estar con su iglesia, estar contigo, estar conmigo. O sea, no es que no pasaremos por tribulación. Vamos a atravesar por tribulación. Vamos a atravesar por momentos difíciles. Sin embargo, Karen, tenemos la promesa de que el Señor está con nosotros. Y nos dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Amén. ¿Tú estás entendiendo, Karen? O sea que sí va a haber tribulación. Pero Dios dice, sed fiel, yo estoy contigo. Exacto, no pasa nada. No va a pasar. Sé fiel, yo estaré contigo. Inclusive, Karen, todos los hijos de Dios a través de la historia, la iglesia ha sido perseguida. Y los fieles, Pablo fue decapitado. Todos los apóstoles, excepto Juan, el discípulo amado, el que escribió el Apocalipsis, en la isla de Patmos, estando allá recluido en esa isla, excepto él, todos padecieron el martirio. Entonces, ¿cómo es posible, Karen, que el Dios del cielo permitió que su iglesia en el pasado pasase por tribulación y su iglesia en el presente no va a pasar por tribulación? Karen, mira, si Dios, y quiero que los amigos que están allí entiendan esta parte, y se lo digo de corazón, si Dios impide la tribulación a los cristianos, la gente se convertiría no por amor a Cristo, sino para evitar las tribulaciones. Y Dios no quiere eso. O sea, yo no sigo al Señor para evitar el dolor. Yo sigo al Señor porque Él está conmigo en mi dolor y le da sentido a mi dolor. Importantísimo eso, pastor, porque la gente considera que cuando son personas que están en la iglesia, que buscan de Dios correctamente, pues no van a tener ningún tipo de pruebas, ningún tipo de tribulaciones. La gente no le puede pasar nada porque están buscando de Dios. Pero usted ha dicho y ha mencionado algo muy importante, y es que usted es un seguidor de Cristo no para evitar las tribulaciones, sino para que Dios esté con usted en medio de ella. Eso es muy importante. Entonces, pastor, hasta el momento tenemos claro lo siguiente, que la segunda venida de Cristo es real. Nos dejó claro que ya las profecías se cumplieron en algún momento de manera lógica y también bíblica, y cómo ya nos vamos a entender que se va a cumplir la segunda venida de Cristo. Usted lo ha dejado bíblicamente y lógicamente bastante claro. Según la Biblia,
y el famoso arrebatamiento de los cristianos, que como dije al principio ha tenido éxito en novelas, en películas, y de alguna forma suena hasta interesante, pero bíblicamente no encontramos un respaldo para creer en esto. O sea que indiscutiblemente, pues al no encontrar ningún respaldo bíblico, más bien tener 2 o 3 textos bíblicos que pudiéramos utilizar para respaldar esto, usamos el contexto completo de la Biblia y es donde nos damos cuenta que ese texto queda inválido al momento de leer el texto completo, porque ya nos enfocamos en saber a qué realmente se refiere. Claro, incluso, Karen, mira, un texto que se usa mucho es segunda de Pedro 3:10, que el Señor viene como ladrón, como ladrón. Dicen, oh, el Señor viene como ladrón. Ve, viene secreto. Karen, ya creo que tú sabes bastante la técnica o el método de interpretación de la Biblia, que es, cada vez que lees un texto, ¿qué debes leer? Lee el contexto. Lo que está antes, lo que está después es lo que debe leer. Y mira esto, Karen, qué interesante este texto que la gente usa para decir que Cristo viene como ladrón y que viene secretamente. Dice así, segunda de Pedro 3:10. Dice así, porque el día del Señor vendrá como ladrón. Hasta ahí se queda, dice, como ladrón. Sigue diciendo, ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Yo pregunto, Karen. No tiene mucho de secreto, pastor, ¿no? ¿Qué tiene de secreto? No tiene nada de secreto. No tiene mucho de secreto. Entonces, cuando tú dices, ¿pero qué significa que Cristo viene como ladrón? Bueno, significa que viene de forma inesperada. Que no sabemos la hora, ni cuándo, ni inesperada, justamente eso. Mateo 24 usa la misma metáfora del ladrón. Paréntesis, pastor. En un segundito se va a caer el live, pero le exhortamos a todos los que están en sintonía que vuelvan a conectarse para que le demos una finalidad con broche de oro a este tema. Se va a caer en un minutito porque Instagram me da solamente 45 minutos. Entonces le exhorto que por favor se vuelvan a conectar para que finalicemos el tema con las últimas preguntas que tenemos. Están bastante interesantes. Entonces, pastor, me decía. Bueno, rápidamente, te decía que Jesús usó la misma metáfora en Mateo capítulo 24, en este caso el versículo 43, diciendo lo siguiente. Dice así, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Jesús está diciendo, yo vengo de forma inesperada. El hecho de que vengo como ladrón no es que vengo secreto, es que vengo cuando menos me estén esperando. Esa es la interpretación del texto. Y nosotros debemos estar velando. Debemos estar velando. Tiene mucha lógica, pastor, porque si a mí me dicen, Karen, la venida de Cristo es tal fecha, y digo, bueno, pues yo tengo chance, déjame resolver una cosa que a Dios quizá no le agrade mucho y esperar un poquito más para adelante. Pero el hecho de decirme que Jesús viene como ladrón en la noche, lo que me dice a mí es que debo estar preparada desde ya, porque no sabemos la hora, ni el momento, ni cuándo. ¿Es cierto? Así es, ¿verdad, pastor? Así es. Tenemos las próximas preguntas, pastor. Sí, ¿Para qué viene Jesús de nuevo a la tierra? ¿Cuáles son las señales de la venida de Jesús? ¿Y cómo puedo yo saber que se está acercando? ¿Y cómo podemos, de alguna forma, ponerle alguna fecha de regreso a Cristo? Estas son las 3 preguntitas que tenemos para cerrar, para complacer a mis fieles espectadores. Y espero que vuelvan a conectarse, ya que esto se me va a caer y se va a volver a conectar. Así que, pastor, quédeseme ahí para volverlo a invitar al live. Ya vengo. ¿Listo? Perfecto, pastor. Entonces la pregunta es, Vamos a ver. ¿para qué viene Jesús de nuevo a la tierra? ¿Para qué? Perfecto. Bueno, ¿para qué viene Jesús? Esa es la pregunta más relevante que podemos hacer esta noche. Jesús viene para varias cosas. La Biblia dice, en primer lugar, viene para resucitar a los que creyeron en Él y han muerto. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, dice 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 17. En segundo lugar, Jesús viene, dice Mateo 16, 37, para pagar a cada uno conforme a sus obras. A sus obras. Esto es muy importante. Para pagar a cada uno conforme a sus obras. En tercer lugar,
Jesús viene, según Hebreos capítulo 9, versículo 28, para salvar a los que en Él esperan. Salvar a los que en Él esperan. En cuarto lugar, Jesús viene, según Mateo 25, 32 en adelante, para hacer separación entre salvos y perdidos. Según Daniel capítulo 2, versículo 44, Jesús viene para establecer definitivamente el reino de Dios. Y según Apocalipsis capítulo 20, Jesús viene para atar en una cadena de circunstancias al diablo por 1000 años. Resumiendo, Jesús viene para eso. Para salvarnos. Exactamente. Para darle vida al que murió en él. Pero entonces lo importante de todo esto es, pastor, que así mismo como puede alentar esto que usted ha mencionado a muchos cristianos, quizá a personas que todavía no conocen de Cristo o personas que todavía no están preparados para su venida, puede esto aterrorizarlo o decir, ajá, pero entonces hay una paga para mí si no busco de Dios. Entonces menciona uno de esos textos que puede Jesús venir a castigarme en ese tiempo. Se lleva a los salvados y los que no buscaron de él y no se salvaron tienen un castigo literal que mencionen esos textos bíblicos. Bueno, mira, Karen, hay verdades en la Biblia, hay verdades que pueden ser amargas, y entiendo que pueden ser duras. La Biblia presenta que Dios envía mensajes de amonestación y misericordia para su pueblo, para sus hijos. Cada vez que Dios envía un juicio, Dios nunca, Karen, envía un juicio sin antes enviar una amonestación de misericordia. Es más, Karen, escúchame bien. Dice el libro de 2 Timoteo que Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice la Biblia, y vengan al conocimiento de la verdad. Dice a Pedro, capítulo número 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo número 9, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, escúchame bien la palabra, paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 33, que Dios no quiere la muerte del impío, sino que le dice al pecador, volveos a mí. O sea, Karen, nosotros somos amados por un Dios misericordioso, un Dios de múltiples oportunidades, que usa cada cosa en la vida para hacernos un llamado. Ahora mismo está usando este medio para llamar a las personas. Interesante esto. O sea, dejamos claro, el Señor no quiere que las personas perezcan. Ahora, hay un dicho en República Dominicana, puede ser que lo hayas escuchado, y se usa mucho en los países hispanoparlantes, que dicen, tú puedes llevar al caballo a beber agua, pero tú no puedes obligar que el caballo se la tome. O sea, ya tiene que ejercer la voluntad del caballo de tomarse el agua. Entonces, la salvación llega al ser humano, pero tú tienes que tomar la decisión de aceptar esa salvación. Y todo en la vida tiene consecuencias. No hay una decisión que no tenga consecuencias. Es por eso que la Biblia nos dice, Karen, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, y es un texto que me gustaría que los amigos que nos están viendo puedan marcarlo en su Biblia y puedan tenerlo como un tesoro para sí. Dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Escúchame bien, Karen. Dios tiene el poder de derrumbar la voluntad del ser humano y obligarlo a que lo acepte. Pero él dice, no, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué Dios llama? Karen, porque en el altar del corazón, Dios es tan caballero que respeta tu decisión y mi decisión. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, tú tienes que aceptar. Si tú no aceptas, si tú rechazas, si tú haces como, bueno, Jerusalén, hay un texto en Mateo 23, es un texto hermoso de parte de Jesús, donde Jesús le dice a la ciudad de Jerusalén, escúchame bien, Karen, este texto, cómo Jesús lo dijo con voz quebrantada, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Wow. O sea, el Señor ha hecho todo para salvarnos, pero tú tienes que aceptarlo. Y si tú no lo aceptas,
Entonces las consecuencias, tú no puedes decir, oh, Dios es un Dios castigador, un Dios iracundo. No, no, fueron las consecuencias de tus decisiones. Es por Wow, eso, interesante. es por eso que toda mala decisión que se haya hecho tiene un remedio. ¿Y sabes cuál es el remedio? Tomar una buena decisión en el presente. Amén. Aceptar a Cristo, aceptar a Amén. Cristo como Salvador, y Él dice nos librará de la ira venidera. Así que no hay que temer Pastor, a este asunto de pastor, ¿cuáles son las señales de su venida? ¿Cómo puedo yo saber que Jesús se está acercando? Muy buena pregunta, Karen. Interesante. Podemos pasar tal vez el resto de la noche solamente en esta pregunta. Mateo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Voy a dejarlo allí para que lo puedan estudiar nuestros amigos y puedan devorar esos textos. Mateo 24 presenta a lo menos 5 señales que indican que Cristo viene pronto. A lo menos 5 señales. Voy a ser rápido con ellas. La primera es en el mundo religioso. Jesús dijo que antes de su venida, dice Mateo 24, vendrían muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El engaño religioso, Karen, se ha extendido de forma sorprendente. No voy a entrar en ese tema, no es el tema, pero a lo mejor en el futuro puedas tratarlo con algún otro Lo pastor tenemos que invitado. tocar, lo tenemos que tocar este Se ha tema. extendido la predicación de el evangelio de la prosperidad, incluso, Karen, la propagación de personas reclamando identidad divina. En Estados Unidos anualmente se levantan más de 1,600 personas diciendo que ellos son Jesucristo. Y tenemos ejemplos como David Koresh, como Jim Jones y como otros. Incluso hace un tiempo atrás se levantó un hispano llamado Jesús Miranda, diciendo que él era Jesucristo y tenía más de 100,000 seguidores. Y sorprendente. O sea, Jesús dijo que antes de su venida habrían engaños en el mundo religioso o señales en el mundo religioso. Segundo, Jesús habló de señales en el mundo político. Jesús dijo, oiréis de guerra y rumores de guerras. Estas son las segundas señales que Jesús presenta. Hemos sido testigos, Primera, Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se habló de paz. Paz no ha habido. Se ha derramado más sangre después de esto. La guerra del Golfo, la guerra después, la guerra contra el terrorismo, las guerras tribales, las guerras contra las guerras que se hacen en los diferentes lugares de revolución. O sea, tenemos derramamiento de sangre cada vez. En tercer lugar, Jesús habló de señales en el mundo natural. Jesús dijo allí mismo que habría hambre, pestes y terremotos antes de su venida. Noten bien, amigos, número 1, señales en el mundo religioso. Número 2, señales en el mundo político. Número 2, señales en el mundo natural. Hambres, pestes y terremotos. Los terremotos han ido en aumento. Las enfermedades están populando hoy como nunca. Seguimos. Jesús dijo que habrían señales en el mundo social. Jesús dijo, antes de mi venida, será como en los días de Noé. ¿Cómo vivía la gente? Indiferente completamente. Indiferente completamente. Sumido completamente en su vida egoísta. Ahora, la última señal que Jesús presentó, que es la más importante, porque todas estas señales anteriores, Jesús dice, habrán guerras, rumores de guerra, pestes, terremotos, pero aún no es el fin. ¿Cuál es la señal que presenta el fin y la cercanía de la venida de Cristo? Bueno, Karen, dice que es la predicación del evangelio. Dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La predicación del evangelio. Ahora, Karen, mira, yo sé que hay gente allí que puede estar en el chat diciendo, siempre han habido guerras, siempre han habido terremotos, siempre han habido engaños, siempre el mundo moralmente ha ido detrás de la maldad más que detrás de la justicia. Es verdad, eso es verdad. Ahora, Jesús fue sabio, Karen, muy sabio, porque Jesús presentó una ilustración para hablarnos de las señales, y él dijo en el versículo 24, y todo esto serán principios de dolores. Ay, Padre. La palabra dolores allí, Karen. Falta más, pastor. No, mira, no es eso, no es eso. Escúchame bien porque es interesante esto. Mira bien, la palabra dolores utilizada allí se puede traducir como dolores de parto.
Y la característica, yo no puedo hablar de eso, tú puedes hablar de eso, mi esposa. La característica es, los dolores de parto es frecuencia e intensidad. Frecuencia e intensidad. Escúchame bien. Cuando una mujer sale embarazada, no tiene dolores de parto. Mientras se va acercando el alumbramiento, la intensidad y la frecuencia de los dolores son más notables. El séptimo mes es más notable que el sexto. El noveno mes más que el octavo. Pero la última semana, lo que era esporádico se convierte en algo frecuente y más fuerte. O sea, el dolor de parto se caracteriza por intensidad y por frecuencia. Cuando el hijo se está acercando, cuando el alumbramiento se está acercando, el dolor es más fuerte y es más intenso y más frecuente. Mira qué fue lo que Jesús dijo. Siempre habrán señales, siempre habrán guerras, pero cuando yo me esté acercando a la tierra, serán más intensas y más frecuentes. Yo te pregunto, Karen, y seamos sinceros, este año 2020, desde enero hasta aquí, Mateo 24, en las señales la podemos ver cumplida. Comenzamos el mes de enero con una amenaza de guerra con Irán, donde se enviaron tropas estadounidenses, terremotos, incendios en Australia. Y para rematar todo, nosotros estamos más de un mes en cuarentena por una peste, una pandemia que se ha regado en el mundo, que ha puesto de rodillas a los gobernantes y a la ciencia. Yo te pregunto, Karen, ¿no es eso frecuencia e intensidad? Pero sobre todo, pastor, se le escapó personalidades importantes de la sociedad, artistas reconocidos, usando plataformas para llevar... Allí voy, Karen, allí voy. La predicación del evangelio. Karen, Dios es un Dios sabio, un Dios sabio. Karen, ahora mismo, ¿cuántas personas nos están mirando a nosotros? ¿Cuántas personas han abierto la puerta de su vida, de su teléfono, de su casa, para escuchar a alguien hablarle de este mensaje? ¿No es esto una señal cumplida para nosotros hoy? O sea, todo esto está indicando que el Hijo, que el alumbramiento, que la venida ya está ahí, porque vemos la intensidad y la frecuencia. Y yo doy gloria a Dios, Karen, de verdad, porque Gloria yo quiero irme a hogar. Quiero estar con mi Señor para siempre. En verdad, es mi deseo, es mi anhelo, es mi anhelo. Pues nos ha quedado bastante claro que las señales están de que la venida de Cristo se acerca. Pastor, para terminar, ¿tendremos una oportunidad de arrepentirnos después de la venida de Cristo? Bueno, Karen, no tendremos oportunidad. La venida de Cristo será el evento que pondrá fin al dolor, al pecado, que pondrá fin a todo este sistema de maldad, que pondrá fin a todo lo que hoy conocemos y nos dará una nueva oportunidad en el sentido de que viviremos los salvados con el Señor para siempre, con Él en el reino de los cielos, y después que Él establezca su reino, después de 1000 años, cuando venga a la tierra y establezca su reino en la tierra. Mira, Karen, la oportunidad es ahora, amigos. Ahora es la oportunidad. La Biblia es clara, la Biblia es específica, es categórica, y vemos a Dios llamándonos, diciendo, ¿saben qué? Si ustedes escuchan mi voz, no endurezcan el corazón. Ahora es el tiempo aceptable, dice la Biblia. Ahora es el día de la salvación. Y esto es interesante, Karen, porque una de las preguntas decía si podemos saber el día y la hora de la venida del Señor. Mateo 24:36 dice de esta manera, pero el día y la hora nadie sabe. Nadie sabe. Mira, Karen, se han hecho más de 24 intentos fijando fecha para la segunda venida de Cristo. Más de 24, puedo mencionar algunos. Por ejemplo, el Papa Inocencio III dijo que Cristo vendría después de 666 años después del establecimiento del Islam. No pasó. El Papa Silvestre II dijo que vendría para el año 1000. No pasó. Guillermo Miller, un predicador bautista, dijo que vendría para 1844. No aconteció. La profecía que se dio de Michael Nostradamus, que dijo que vendría para 1999, no pasó. Pat Robertson, el presidente de la coalición cristiana, dijo que vendría para el año 1982.
no pasó. Harold Camping presentó 2 fechas, en el año 94 y en el 2011, no aconteció. El año 2000 dijeron que era el fin del mundo con el I2K, no aconteció. En el 2012 se habló del calendario maya y que era el fin del mundo, no pasó. ¿Por qué? Porque el día de la venida del Señor es un misterio, nadie lo sabe. ¿Y por qué lo dejó así? ¿Por qué lo dejó así? Porque mira, Karen, Dios no quiere que la gente le sirva por miedo. Dios no quiere que le sirvamos por miedo. Dios quiere que le sirvamos única y exclusivamente por amor. Lo que debe moverme a mí a amar al Señor y amar su venida no es el miedo. La Biblia dice que el amor echa fuera el temor, porque en el perfecto amor no hay temor. La Biblia dice, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, no me ha dado espíritu de miedo, sino de poder y de dominio propio. Lo que Dios desea, Karen, es que nosotros le sirvamos por pleno amor. Y ahora es la oportunidad. Y si estamos haciendo esto es para llevar un mensaje de preparación. No hay que temerle a este asunto de la venida de Cristo. Para nada. Es más, dice la Biblia en Tito capítulo 2 versículo 13 que es nuestra bendita esperanza. Nuestra bendita esperanza. Yo tengo una niña pequeña y hace un tiempo atrás nosotros compramos una casa y tuvimos una situación para el cierre y se tardó un poco. Y yo recuerdo que un día iba conduciendo mi carro con ella y me dijo unas palabras. Me dijo, papi, ¿cuándo vamos a estar en la casa? Yo quiero estar en mi casa. Entonces, yo pensé para mí y miré al cielo y le dije lo mismo al Señor, ¿sabe? Señor, ¿cuándo vamos a estar en nuestra casa? Ya yo quiero estar en mi hogar. O sea, lo que queremos es eso, estar en nuestra casa. Y la Biblia termina, Karen, y es interesante cómo la Biblia termina en sus últimos textos. Y me gustaría compartir esto por amor a los amigos que nos están mirando. La Biblia nos dice allí, nos da una invitación y dice, el esposo y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven. Y el que tenga sed, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. 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 O sea, ahí no hay que cobrar nada para dice eso. Así, eso es lo más chulo todavía. Capítulo 22, versículo 17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Y termina el libro de Apocalipsis diciendo, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y noten cómo termina Juan. Dice, sí, amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Karen, ojalá que todos los que están ahí en el chat puedan entender que esto es lo que queremos, que Jesús venga. Ven, Señor Jesús. Y por más argumentos lógicos que te pueda dar, por más teología que te pueda enseñar, mi vida le he pasado estudiando las Escrituras y todos estos temas de la profecía, pero tengo un anhelo de ver a mi Salvador Jesucristo, al que murió por mis pecados y me ha dado una oportunidad de salvación. Y me dice, hijo mío, te amo, a pesar de tus imperfecciones, te amo y te llamo y quiero que seas salvo. ¿Y cuántas oportunidades no nos ha dado el Señor, Karen? Qué bueno. Excelente, pastor. Entonces, terminamos, señores, el estudio de hoy. Nos quedó bastante claro sus preguntas. Bueno, una gran parte de sus preguntas fueron respondidas por el pastor Yeuris Ferreira. Pues les cuento ya el recuento desde el principio, es que ya sabemos que sí existe una segunda venida de Cristo. La Biblia nos respalda el arrebatamiento secreto. No encontramos en la Biblia los 7 años de persecución. No tendremos oportunidad después de la segunda venida de Cristo de salvarnos, pero el mensaje de la segunda venida de Cristo lo que nos arropa es a prepararnos y que son buenas nuevas y que en vez de ponernos tristes, pues lo que debería es ponernos contentosos porque todo lo que se habla allí de para bien, pastor. Amén. Así es. Antes de terminar con su oración, pastor, hay un pedacito de una canción que quiero cantarle de una amiga que dice para que la gente en un momento como ese, de todas las condiciones que estamos pasando, pues se pare de su casa, se pare y tenga un poquito de fe y de confianza en Dios de que las cosas en algún momento pasarán. Dice, levántate,
Levántate de tu lecho y anda. Con toda autoridad Jesús te manda. Porque nada es imposible para Dios. Nada, nada es imposible para Dios. Lo que se haya de hacer, solo tienes que creer. Y por ti Dios lo hará. Y es que en su nombre caen rotas las cadenas. Y no hay demonio que resista su presencia. Tienen que huir, se van ante el sonido de su voz. Nombre poderoso, nombre, nombre sobre todo el nombre de Jesús. Eso es una letra de una amiga muy querida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y es muy linda, esa canción se lo comparto. Ahora, pastor, vamos a orar para terminar. Gracias, Karen, muchas gracias por la invitación. Oramos por ti, por tu familia, por tu hijo, por tu esposo. Que el Señor siga bendiciendo y abriendo puertas para que la palabra del Señor siga corriendo y siendo glorificada. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, para servirte siempre, siempre para servirte y que el Evangelio corra, que es lo que queremos. Y amigo, usted recuerde, esta verdad no es para darnos miedo, es para prepararnos para el encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar. Señor y Dios, gracias, gracias, gracias por todo lo que haces. Gracias por la oportunidad que nos das de salvación en Cristo Jesús. Te pido que en esta hora puedas bendecir a cada persona que se ha conectado a esta transmisión. Algunos de ellos están pasando por situaciones bien difíciles. Algunos de ellos deben estar ansiosos o deprimidos, tal vez con sentimientos o pensamientos tenebrosos. Yo te pido que la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero, pueda darle ese perdón, esa renovación y esa oportunidad que ellos necesitan. Sobre todo, Señor, permítenos prepararnos para el encuentro contigo. Permítenos, oh Dios, basar nuestra fe en la palabra, en la Biblia y vivir para lo que tú deseas, para gloria de tu nombre. Bendice a Karen, bendice a su familia y que este esfuerzo que se está haciendo para esparcir la luz de la verdad pueda tener fruto para vida eterna. Ayúdanos a prepararnos para tu venida en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Muchas gracias por su tiempo, pastor. Un abrazo y estamos en contacto, más Amén. que agradecidos. Así que Amén. adiós, Gracias. chicos. Gracias por conectarse a todos. Se les quiere. Chao. Amén. Amén. Bye.